Palabra suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted, como siempre, por la televisión pública de nuestro país. Hemos asistido y hemos participado y hemos escuchado y también hemos sido sacudidos. A veces hay un debate interesantísimo. Las izquierdas en nuestra región y fuera de nuestra región, porque han venido gente también desde España, por ejemplo. La ELAP, este encuentro de movimientos progresistas de América Latina, que su tercera entrega ya se desarrolló aquí en la ciudad de Quito, uno de los escenarios más importantes, la CIESPAL. Y como parte de los invitados que vinieron acá a este encuentro en Quito, tenemos a dos de ellos que por este poder que tiene la televisión, este don de la ubicuidad, estamos grabando en un momento en el que nos ha tomado por lo menos unos 10 días antes de salir al aire. Por eso esta temporalidad que a veces nos resulta difícil manejar en televisión, pero muchos invitados e invitadas hacen de cómplices, lo cual siempre agradecemos. Presento inmediatamente a nuestros invitados de esta noche en Palabra Suelta. Manuel Canelas. Manuel es diputado boliviano, es del movimiento oficial del partido en el poder, del MAS. Y también está con nosotros Pablo Bustinduy. Él es español, vasco, o sea, terco, y director de Relaciones Internacionales de Podemos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, yo sé que no es la primera vez en Quito, han venido a otros encuentros de ELAP, pero esta vez, ¿cómo los ha tratado Quito, el Ecuador en general? Manuel. Bueno, pues yo sí creo que es la quinta, sexta vez que vengo. La primera que vine, precisamente vine con Pablo Bustinduy, Pablo Iglesias y Íñigo hace 2 años a un ELAP, y yo creo que siempre que vengo me trato muy bien. A mí me gusta mucho estar aquí, tenemos evidentes similitudes. Claro, lo cual es difícil. 1000 metros menos, sí. 1000 metros menos que en La Paz, muy buenos amigos y un ambiente de una discusión importante, digamos, para la región. Ajá. Y avanzamos como región. Ya sé que vamos a hablar un poco de eso y voy a pedir la opinión de ustedes, la reflexión de ustedes, porque algunos decimos que estamos en este punto de inflexión, hablamos de este péndulo político y estamos en el momento de, nos estamos ladeando como hacia la derecha y en fin, pero la reflexión quizá permita otras lecturas. De hecho, ese era justo el título de la mesa en la que yo participé y claro, cuánta vigencia y cuánto de verdad tiene el relato del fin de ciclo. Nosotros decíamos en la mesa, y opinábamos así algunos de los que estábamos allí, que en realidad en lo que estamos es en una suerte de momento de nuevas preguntas. Exacto. Para ser capaces de responderlas ya no valen, digamos, las fórmulas con las que dimos respuestas la última década. Lo dijo el presidente Correa en la inauguración del ELAP. Hay que pensar que probablemente el relativo impasse en el que estamos se debe al éxito de lo hecho y que el éxito te ha generado unas transformaciones no solo muy profundas, sino que muy aceleradas, y uno puede tener como la idea de responderlas de la manera que lo respondimos la última década. Decía José Ángel Valente que no se tiene razón por haberla tenido. Hay que ser capaces de captar bien la profundidad de esos cambios y responder a esas nuevas preguntas. Yo no soy amigo de pensar que estamos en un fin de ciclo, sino en un momento de nuevas preguntas, y la capacidad de darle respuesta va a ser lo que va a marcar en qué momento del ciclo estamos. La sociedad nunca es una fotografía. No, nunca. Y lo que no hay que pensar es que es una fotografía fija que se toma solo desde el Estado. Eso me parece la principal precaución para la gente que ejercemos, digamos, gobiernos. Hay mucha tentación y muchos incentivos desde el Estado de pensar que la sociedad es una foto fija. Y eso me parece que es un error. Un error en el que podemos caer con mucha facilidad, pero que justo te puede dificultar encontrar esas respuestas nuevas. Nuestros dos invitados son, aparte de políticos en activos en sus congresos, son cientistas políticos, vienen de la academia, tienen unas reflexiones también desde la academia, pero desde la práctica. Y se nota en tu caso, Manuel, que has estado muchos años en España. Ya tienes así un medio viejito español de hablar Sí, viví 12 años en Madrid, terminé el colegio en el 99, el 2000 me fui a vivir allí, hasta mayo de 2012. Y claro,
de 18 a 30 años he vivido en Madrid y ha marcado mi acento y muchas otras cosas. Manuel, y está también Pablo Busti, te voy a decir como te dicen allá en España. Lo mismo, Pablo, como introducción, ¿cómo has vivido esta tercera entrega de el app que nos toma en este momento? En América Latina, no hace muchos años, la mayoría de los gobiernos, 10 países de América, no América Latina, América del Sur, 10 países, la mayoría de ellos eran gobiernos progresistas y esta correlación ha cambiado. Ya no está Argentina en esa lista, no está Brasil, Venezuela tiene muchísimas dificultades. ¿Cómo lo lees tú? Yo es la segunda vez que vengo a Quito y la segunda vez que vengo a la ELAP. La primera fue hace 2 años y me reía antes con Manu comentando cómo en estos 2 años parece haber una época entera condensada, ¿no? A veces hablamos de ciclos y es difícil calar la magnitud de las transformaciones, muchas de ellas que es difícil medirlas, es difícil darse cuenta en vivo y en directo, en primera persona, cuando además uno es protagonista de esos procesos, es difícil darse cuenta de hasta qué punto algunas de estas transformaciones son profundas y son de largo alcance. Nosotros vemos con mucho interés y con mucha preocupación la evolución ahora mismo del escenario geopolítico en América Latina. De todos modos, no todos los procesos son iguales. Vemos con mayor preocupación, si cabe, cómo se están reforzando tendencias y técnicas de un nuevo golpismo, prácticamente como lo que hemos visto en Brasil, que buscan revertir no ya ideológicamente o a través de las políticas públicas algunos de los grandes avances y conquistas que se han logrado, sino que buscan reducir los espacios democráticos, que buscan reducir el escenario mismo, el espacio mismo donde se tiene que dar esa confrontación y esa pelea. En sociedades democráticas avanzadas es normal que exista ese péndulo, es normal que exista alternancia en el poder, es normal que exista confrontación y que exista a veces una confrontación incluso dura porque afecta a cuestiones materiales muy importantes que tienen que ver con la redistribución de la riqueza en una sociedad, por ejemplo. Lo que es tremendamente preocupante es que se revierta esa digamos, lógica de democratización y de institucionalización democrática en América Latina. Eso es lo que creemos que es un asalto verdaderamente intolerable. Lo otro son procesos políticos que requieren de una reflexión tanto sobre lo que está pasando y sobre el adversario como sobre nosotros mismos, ¿no? Cómo nos reoxigenamos, cómo rearticulamos nuestro proyecto, cómo reimaginamos a futuro el modelo de sociedad que queremos construir. Y como decía Manuel, eso es prueba del éxito también del trabajo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, Pablo, está el App 3. Habla del nuevo Plan Cóndor para América Latina. ¿Lo ves así? Conviene ser prudente desde la distancia y nosotros lo vemos desde otro continente que también está en un proceso de transición profunda. Un continente que está dejando atrás, con mucho dolor desde la lectura que también hacemos a distancia, cruzando el Atlántico, dejando atrás el estado de bienestar que tantos años costó construir en Europa, ¿no? Completamente. Nuestra lectura es que en Europa vivimos un momento de transición geopolítica, que se aprovechó la crisis financiera de 2008 para lanzar una operación de desmantelamiento sistemático de los pilares del estado del bienestar, del estado social, de ese modelo de sociedad que surgió de la Segunda Guerra Mundial y que garantizó el periodo más largo de paz en Europa, porque fuera de Europa siguió el ciclo bélico funcionando, los niveles de bienestar y de inclusión social más altos de nuestra historia, y creemos que aquello que se llama austeridad, que además tuvo en América Latina un laboratorio en décadas anteriores, supone la operación de voladura controlada o descontrolada incluso de esos modelos de sociedad. Nosotros nacemos para responder a esa operación, nacemos con la voluntad de defender los derechos sociales y los servicios públicos que se nos están arrebatando, y por tanto observamos con prudencia otros procesos de restauración del orden o de reversión de derechos sociales y conquistas sociales que se están produciendo acá, por ejemplo. Creo que con la diferencia de los ritmos y de las temporalidades hay una cierta simetría inquietante entre esos procesos neoliberales de asalto de la sociedad que se dieron acá, que se exportaron después a Europa,
y que quizá ahora estamos viendo un momento de rearme y de retorno de ese proyecto neoliberal a América Latina. Afortunadamente creo que las trincheras que se han construido a lo largo de estos años, y discutíamos mucho sobre la irreversibilidad de algunas de estas conquistas o no, creo que tenemos terreno ganado, que ahora mismo les va a resultar mucho más difícil revertir algunos de esos logros, y que si lo hacen, creo que el grado de contestación y de respuesta social será mucho mayor del que pudo ser en épocas anteriores. ¿Tienes registro, Pablo, de lo que fue el Plan Cóndor, ¿no? Ese brutal Plan Cóndor, las dictaduras cruentas de América del Sur, sobre todo el sur de América del Sur, y ahora no tienen esa forma, pero están queriendo llevarnos al pasado. Hablábamos de esto hace un minuto. Venezuela, Honduras, Paraguay, Brasil. Hay una nueva tecnología casi de los golpes de Estado, tremendamente preocupantes, porque ya no implican necesariamente el asalto de las sedes de gobierno o detenciones masivas o desapariciones, pero sin embargo sí tienen en común un estrechamiento y un, digamos, aislamiento de los espacios democráticos, y una puesta en cuestión del principio democrático. Lo que hemos visto en Brasil, por ejemplo, es de una gravedad tremenda, como el voto de 54 millones de brasileños y brasileñas se puede revertir desde una institucionalidad profundamente corrupta, con una metodología prácticamente mafiosa a través de mecanismos de judicialización política y al mismo tiempo de condena mediática. Y creemos que es tremendamente peligroso, que ese es un quicio que no se debe poder traspasar, y creemos que hay que ser firmes en la defensa de las condiciones básicas, de las condiciones de posibilidad para la existencia de sociedades democráticas, que es el respeto del principio de elección directa, que es el principio del respeto del principio mayoritario. A pesar de este idioma que compartimos, aunque tú tienes otros tonos, pero es el idioma que nos comunica y es una maravilla, te veo europeo, de todas maneras. España es la cuarta economía de la Unión Europea, y entonces debe de ser muy duro para un europeo, después de estos muchos años de prácticas democráticas y de defensa de derechos humanos, por ejemplo, que eso también esté en cuestión en Europa en este momento, que haya como una suerte de reducción democrática, empobrecimiento democrático. España en ese sentido acumula déficits históricos. España sufrió 40 años de dictadura fascista porque hasta nosotros no llegó la liberación y la lucha del antifascismo. España vivió una transición que se quiso idealizar hasta convertirlo en algo modélico, pero que en gran medida se construía sobre un pacto de silencio y de amnesia y un déficit de memoria y de justicia democrática clara. España llegó tarde a ese proceso de construcción de estados sociales o de estados del bienestar, y apenas llegó a construir sistemas educativos, sanitarios o de pensiones homologables a sus vecinos europeos, y cuando apenas estábamos llegando a esos mínimos nos golpeó esta operación neoliberal que, bajo el nombre de la austeridad, ha desmantelado por medio de privatizaciones, por medio de restricción de derechos, por medio de modificaciones constitucionales para anteponer el pago de la deuda, por ejemplo, al pago de los servicios públicos y los derechos sociales, con lo cual nos hemos encontrado en esa posición de ser una sociedad rica, de ser una sociedad democrática que además generacionalmente ha avanzado muchísimo en la generación de una cultura cívica, de un compromiso ético también con la política y con digamos un espíritu ciudadano muy poderoso, y al mismo tiempo nos hemos visto en una situación en la que en apenas unos años nos hacían retroceder décadas. España es el segundo país de la Unión Europea con mayores niveles de desigualdad, con unos niveles de exclusión social completamente inaceptables, con niveles de pobreza y de pobreza infantil, por ejemplo, en una sociedad opulentamente rica, donde el número de millonarios no ha dejado de aumentar en los años de la crisis, hasta un 40%, en un país que tiene las infraestructuras, el sistema educativo, un tejido industrial avanzado. Tener que convivir, tener que aceptar esa realidad que naturaliza, que convierte en normal que haya un 30% de la población sometida a condiciones de exclusión o incluso de pobreza. En medio de una sociedad que tiene los dos más lujosos equipos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, otras cosas. Baltasar Garzón también es la muestra de esta España que no ha sido capaz de procesar sus contradicciones, estas históricas, ¿no? Digamos que
Digo Baltasar Garzón porque cuando él se atreve también a pasar revista de lo que pasó con los 40 años del franquismo, hay una reacción inaceptable. Pero la memoria siempre vuelve, la memoria siempre vuelve. Puede volver bajo forma de ejercicio sano de construcción de la propia identidad o puede volver como trauma. Y en España, mientras sigamos teniendo decenas de miles de cadáveres enterrados en las cunetas de nuestras carreteras, mientras sigamos teniendo historias de deshonra, mientras sigamos sin honrar a nuestros muertos que lucharon por la democracia, eso nos seguirá persiguiendo como un espectro, como un fantasma, seguirá apareciendo como trauma. Quizá todo lo que está sucediendo en España, este terremoto que ha sacudido primero la sociedad y después el sistema político y el sistema de partidos, es la antesala, es el comienzo de un proceso que nos va a llevar a hacer las paces con nuestra propia identidad, con nuestro propio presente y también con nuestro propio pasado. Lo conocemos a Baltasar Garzón como este juez español, pero ahora mucho más, porque él está vinculado a Julian Assange y Julian Assange está vinculado al Ecuador. Manuel Canelas, también con nosotros de Bolivia. Manuel, otra característica de nuestros invitados políticos, cientistas, es su juventud. Son ustedes muy jóvenes para no tanto. Bueno, porque el tiempo es implacable, ¿no? Esa es la gran certeza que tenemos, ¿no? Pero jóvenes, de todas maneras. Y debe caracterizar a los jóvenes una capacidad de conexión con la sociedad, ¿no? Porque traen los temas nuevos a la política. Tú traes, por ejemplo, tu profunda preocupación sobre los temas ambientales en sociedades como las nuestras, en donde tenemos también un atraso, ¿no? El ambientalismo puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo. ¿Cómo manejar las dos cosas? O sea, yo creo que es una de las contradicciones fundamentales que tenemos como proceso, pero no digamos una visión purista y radicalizada, no sé, del ecologismo. Yo tengo muy buenos amigos que ahora están muy molestos con nosotros y que en general yo creo que les gustaría que se imponga por decreto una suerte de ecología nacional. Yo soy en eso, si quieres, un poco más pragmático. Decía el vicepresidente hace poco que tenemos un horizonte a medio plazo. Lineras. Sí, el vicepresidente García Linera, de que tenemos un horizonte a medio plazo de ir abandonando paulatinamente el extractivismo. Lo que sucede es que las posiciones más duras ambientalistas tendrían que dar respuestas al mientras tanto, porque es evidente que tú, por lo menos en el caso boliviano, teníamos pendiente un proceso de modernización clásico, estatal, que la mayoría de los países de la región ya lo habían cumplido hace unos 40, 50 años. Antes de que asuma el presidente Morales, realmente eras un estado inexistente en prácticamente la mitad de tu territorio y no tenías cubiertas las necesidades más elementales. Yo creo que es muy descabellado pensar que la primera década, digamos, de reordenar un poco la casa y que el Estado empiece a hacer algo importante en todo el territorio, vayas a pensar en un paradigma postdesarrollista. Hay unos pasos que no puedes saltar. Ahora, claro, la crítica es decir, mientras ustedes hacen eso, profundizan ese mismo modelo. Y yo honestamente creo que no. Yo creo que Bolivia está dando más o menos el ejemplo de que se están mejorando las condiciones materiales de vida de la gente, que ese es el primer paso, y a partir de ahí ir siendo, digamos, un poco más innovador. No creo que se podrían hacer las cosas de otro modo. Y además, yo creo que la mayoría de los bolivianos lo piensa así. Nosotros tuvimos el evento más complicado, el hecho político seguramente más complicado del gobierno del MAS, fue todo lo que tuvo que ver con la carretera a través del TIPNIS, del parque de la reserva que está entre Cochabamba y Beni. El 2011 se quería hacer un trazo de carretera que atravesaba el parque y eso tuvo mucha resistencia de parte de alguna dirigencia indígena y sobre todo de ONGs internacionales. Mucha gente aseguraba que a partir de ahí se fracturaba el corazón del proyecto y que en la siguiente elección tú tendrías una sanción electoral muy grande. La contradicción fundamental del electorado boliviano no es el tema ambiental y desde luego no es un tema ambiental en términos extremos. 3 años después del TIPNIS, que no se resolvió bien porque yo creo que el gobierno no lo supo explicar bien, pero a pesar de eso no tuvo ningún tipo de sanción ni de castigo electoral. La gente apuesta a día de hoy en Bolivia por un programa
casi desarrollista clásico. Entonces, tú hablas de industrialización, claro, como una etapa importantísima en Bolivia perdona las interrupciones, para abordar con más énfasis, con más fuerza, con más profundidad los temas educativos, los temas de la tecnología. ¿Lo ves como paso inevitable? Sobre todo, yo tengo muy buenos amigos que rompieron con el gobierno a partir del tema del TIPNIS y yo no encuentro una respuesta razonable que me digan qué hacemos si no, mientras tanto. Yo sé que puede sonar, no sé, quizá excesivamente pragmático, pero con 2 años de diputado te puedo asegurar que tú tienes que negociar con un montón de sensibilidades, necesidades, programas, organizaciones que en el caso del ecologismo y la preocupación ambiental son muy poco representativas en Bolivia. Tú tienes exigencias en el Parlamento y en el Ejecutivo de necesidades clásicas. Si yo le digo a una organización social que la escuela que necesita no la vamos a construir hasta no desarrollar y potenciar la energía eólica, yo creo que tendríamos un problema. Suena quizá exageradamente pragmático, pero yo creo que las posiciones ambientalistas de buenos amigos míos tendrían más posibilidades de resolución en un Estado europeo y no en un Estado latinoamericano que está cumpliendo una modernidad que lleva 50 años sin avanzar. No digo que sea una cosa para estar felices, pero yo creo que el ecologismo tiene que tener una pata en la realidad nacional. Y a mí me encantaría, yo siempre invito a algunos buenos amigos intelectuales que nos critican muy duro, a que estén 6 meses en una institución nacional, a que estén 6 meses tomando decisiones desde el Viceministerio de Planificación, que tiene que negociar con organismos internacionales, con el Viceministerio de Medio Ambiente. Con guitarra y otra cosa es con violín, decimos. Pero por supuesto. Y Mujica dice, a veces el problema de las izquierdas, de nuestras realidades regionales, es que nos plantean el todo o nada, y normalmente nos quedamos con el nada. Sí, y a mí yo te diría que para mí el paso por la institución te obliga a ser muy demócrata. No es que yo no lo era, pero es un ejercicio de democracia cotidiana, porque tú tienes que aterrizar todo lo que crees que se puede hacer en un día, en 2 días, que es cuestión de, sabes, a los Habermas, de debatir, argumentar y persuadir. Eso no sucede en la práctica de una institución boliviana. Entonces yo creo, y eso te vuelve hasta más, a mí por lo menos me vuelve hasta más comprensivo con los proyectos que no son de izquierda, los que gestionaban el país antes. Yo no comparto mucho, digamos, una caracterización moral de, ay, los neoliberales eran en esencia malvados y no sé qué, pero sí me vuelve un poco más razonable en la crítica incluso a la oposición de decir, es muy difícil gestionar una institución boliviana con esa heterogeneidad, esa complejidad y todavía una falta de infraestructura y de recursos notable. Por eso es que se vuelve más meritorio, y yo creo que las mayorías sociales del país así lo entienden cada vez que van a las urnas, lo que se ha hecho estos 10 años. Porque realmente que tenías unos mimbres muy, muy lamentables. Una de las grandes paradojas de estos modelos de la región, y que me imagino que en la ELAP también se discute, es que hay una izquierda que es la más ácida crítica de los gobiernos progresistas. Evo pintado como la derecha de los movimientos sociales en Bolivia. Claro, es que eso no tiene sentido, ¿no? O sea, hay mucha gente que yo honestamente quiero mucho, como, no sé, Silvia Rivera, es muy buena amiga, yo la admiro mucho, pero cuando Silvia caracteriza al gobierno como la derecha real, yo no sé dónde está el abanico de posibilidad real en el que desde el que Silvia entiende lo que se puede hacer en el país. Es evidente que es mucho más fácil tener, no sé, una suerte de centro social pequeño con 30 personas y que tiene un impacto sobre la generalidad tremendamente limitado, a lo sumo afectas a la vida de tu calle, pero otro ejercicio, y por eso para mí profundamente democrático, es pensar que esas decisiones las tienes que negociar con los actores existentes a día de hoy en nuestro país. Yo creo que no tiene ningún sustento decir que el gobierno de Evo es la nueva derecha. Digamos, no eso lo puedes decir desde tu cama o desde tu cátedra, pero no desde el abanico real de lo existente. Curiosidad quizá menor, ¿no? Esta casa no es hotel, era un programa tuyo. Sí. ¿De qué venía ese programa con este título tan sugestivo? Lo que pasa es que nosotros en España montamos un programa que ahora es célebre, que es La Tuerca, con Pablo. Sí. Claro. Pasa en público, se lo puede ver. Sí. En ese momento lo montamos a finales de 2010 en Telecá, un canal obrero que no veía a nadie, que tenía el set mínimo. Ni tu familia. No, por internet lo podían ver, Pero tuvo éxito en internet, ¿no? Tuvo bastante éxito en internet. Y amigos míos bolivianos lo veían. Y 2 años después, cuando yo retorno al país, estos amigos me dicen, montemos un programa parecido al de La Tuerca,
pero digamos en un canal más grande. Y es ahí donde le damos muchas vueltas al formato, termina presentándolo una amiga, el programa sigue en antena, y yo era la presencia permanente, digamos, era como el comentarista habitual. Mi amiga Susana lo presentaba y yo era el comentarista habitual que defendía posiciones progresistas. El programa funciona muy bien, vienen todos los líderes políticos, el presidente, no sé qué, y pues ahí sigue al aire. Yo abandono el programa por pensar en hacer un programa de entrevistas solo. Se lo comento a Álvaro García, a Carlos Mesa, que es una persona que yo aprecio mucho, en fin, a unos cuantos, y les parece buena idea. Y cuando iba a arrancar la grabación del piloto, se estaban preparando las listas a diputados en el movimiento del socialismo, y primero el vice y luego el presidente te proponen que me invitan a candidatar. Y ahí quedó el programa. Ahí quedó el programa. Yo tuve una fase de consulta de 2 días, entre los que les pregunté a Pablo y a Íñigo qué hacía, a mi novio que vive en Bolivia, pero es español y no sé qué, y al final decidí aceptar. Has dicho una cosa, a mí no me interesaba, te lo digo con sinceridad, Manuel, ¿no? Es como cuando enfrentas una narración de un partido de fútbol, ya que el fútbol nos gusta tanto, ¿no? Y yo no oculto esa pasión por el fútbol. Y los relatores, cuando relatan, por ejemplo, un delantero, vamos a una nueva fecha por las eliminatorias, y en el Ecuador, si miras la selección ecuatoriana de fútbol, alguien podría equivocarse, y no es una equivocación, no es un pecado, ¿no? Y pensar que la mayoría de la población ecuatoriana es afroecuatoriana, ¿no? Por el color de nuestra selección, ¿no? Tenemos estupendos atletas, pero ya estamos también cansados de estereotipar a la gente, ¿no? No, los afroecuatorianos no son solo buenos atletas o no son solo buenos cantantes o bailan bonitos, sino que hay de todo, ¿no? Y entonces cuando narran los narradores, solo cuando topa un afro dicen el negro topó la pelota. ¿Qué sentido tiene eso, no? Cuando la topa un mestizo tendiendo a blanco, no dicen el blanco hizo un buen pase, nada de eso. Cuando se es gay no tiene ningún sentido destacar eso. Yo solo lo destaco por el hecho de que las izquierdas no han tenido proyecto. A veces se creyó que todo quedaba resuelto con un gobierno de izquierda progresista. El tema de género, el tema de las personas más vulnerables, el tema de los homosexuales, y los gobiernos progresistas tampoco resolvieron esos temas, lo que quiere decir que hay que tener proyecto propio. ¿Tú lo ves así? O sea, de que es una asignatura pendiente me parece evidente, ¿no? Evidente. De que en el caso boliviano se está abriendo, yo creo que también lo es, que el presidente Morales pase el 2010 de hablar de los pollos y la Coca-Cola a invitarme a mí, sabiendo perfectamente que soy homosexual, a ser uno de los casi cabeza de lista de su lista nacional de diputados, yo creo que significa un cambio. Acabamos de aprobar la ley de identidad de género que le permite a las personas transexuales que se reconozca formalmente su identidad. Era una cosa seguramente impensable hasta hace 2, 3 años, y yo creo que son discusiones que hay que tener, y también hay que saber que estás en sociedades conservadoras, ¿no? Entonces hay que debatirlo, hay que persuadir, hay que dotarse de argumentos. Yo tampoco me engaño, y desde luego la vida que yo tengo no es representativa de lo que puede vivir, sufrir y ser discriminado un homosexual promedio en el país. Sigue habiendo muchísima tarea por hacer. Yo trato, en la medida de lo posible, de aprovechar la situación en la que estoy, pero con muy buenos amigos que son activistas LGTB. Desde el principio yo no destaqué eso en mi candidatura, pero tampoco lo ocultaba. Es de amplio conocimiento, en algunas entrevistas. Además, no pensabas tampoco sacarle ventaja, quizá era mucho más riesgoso. Nunca le saqué ventaja. Y hablando con los colectivos LGTB, que tengo muy buenos amigos, yo les decía lo siguiente: había muy pocos que me pedían, digamos, que signifique un poco eso más. Y yo lo que les decía es, en la medida que yo soy un actor relevante del legislativo, que hablo sobre diversos temas, tengo una capacidad de influencia mayor que la que si me especializo solo en un tema. ¿Sabes? En plan, para hablar de maricas hablamos con el Manuel, pero de hidrocarburos no, de economía no, tal. Y yo les decía, si yo potencio, ¿sabes?, el ser un portavoz de muchos temas, el momento que vayamos a dar peleas concretas es más lo que yo puedo hacer. Tengo una incidencia mayor en el Ejecutivo, mayor en la opinión pública, y yo creo que el resultado ha sido la ley de identidad. Y lo decían así, para hablar de maricas, desvelando una enorme carga de prejuicios. No, yo lo digo así, hablando coloquialmente. Pero por suerte lo has dicho también, Evo se retractó pronto. Sí, se retractó pronto. Enhorabuena que llegó esa explicación, ¿no? Claro, hubiera sido peor que no. Y en todo caso, el presidente en este tipo de cosas, yo creo que se retracta
haciendo. No hizo tampoco una petición de un año de disculpas, pero en la siguiente elección general puso una persona homosexual en un lugar muy destacado. ¿Y tu relación con él es buena? Muy buena, ¿eh? Pablo Bustinduy, también con nosotros de España, Relaciones Internacionales de Podemos, está a cargo de Pablo. Pablo, ¿qué es el Partido Popular en España? ¿Por qué tiene ese, acá decimos, ese piso duro, ¿no? Tiene garantizado que un 25, 26, 27, 28% sea lo que sea, pero sigue ahí, a pesar de el rol histórico. Te lo pongo de otra manera, de la vergonzosa foto de las Azores. Ahí está el Partido Popular. Sí, bueno, la historia de la vergüenza puede empezar casi cuando uno quiera. El Partido Popular fue fundado por ministros de Franco, de la dictadura, incluidos ministros que habían firmado sentencias de muerte. Aún así, el Partido Popular se convierte en la transición a la democracia en una especie de... Esto lo decía Marx en los escritos históricos sobre Francia, el partido del orden, el orden con una O mayúscula, ¿no? Es decir, como aquel partido que busca garantizar una cierta idea conservadora, profundamente conservadora, de cuál tiene que ser el orden social. Un orden que implica una cierta jerarquía, un cierto orden natural de las cosas, una cierta primacía de algunos valores esencialmente nacional-católicos sobre otros. Una visión conservadora como es homologable a la que existen en muchas sociedades, ¿no? En prácticamente todas. El gran éxito del Partido Popular, y que es casi una anomalía a escala europea, consiste en convertirse en un único receptáculo, en un único espacio político que va desde la democracia cristiana y los componentes incluso más progresistas socialmente, hablando del catolicismo, hasta el liberalismo clásico, hasta el neoliberalismo moderno, que es lo que intentó encarnar Aznar en su visión renovadora del proyecto, hasta elementos de extrema derecha, que van desde los elementos nostálgicos de las dictaduras hasta, digamos, posiciones de extrema derecha moderna. Ellos consiguen, de manera bastante milagrosa, amalgamar todas esas identidades y todos esos proyectos políticos en el Partido del Orden. Y ahí siguen con una base territorial muy potente, con unas conexiones y unos vínculos con el poder financiero, los poderes económicos y los poderes mediáticos en España muy importantes, con una relación también muy fuerte con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y, bueno, pues representando digamos, toda esa mitad del espectro político. La mitad del país se define en relación a esa voluntad de orden, la otra mitad se define prácticamente contra esa definición de lo que significa España y de lo que significa ser español. También ha habido otro tema, Pablo, que ha sido en Ecuador, a ver, ¿cómo ponerlo? Quiero ser lo más neutro posible, ¿no? Cargar las tintas a nadie, pero en Ecuador nos hemos quejado, y la Revolución Ciudadana lo puede decir, del problema de la relación con los medios. En Ecuador hablamos de la partidocracia que entró en crisis, los partidos políticos prácticamente tendieron a desaparecer y el rol de los partidos lo ocuparon los medios. Se sintieron casi con esa obligación. No hay oposición al proyecto de la Revolución Ciudadana porque no hay partidos políticos, lo asumimos nosotros. Y decíamos, tenemos los peores medios en el Ecuador. Pero siendo honestos, sin cargarle las tintas a nadie, he visto cosas de la televisión española que en Ecuador estamos en pañales para hacerlas. ¿Cómo se convive con eso? Nosotros, en el origen de Podemos, y Manu hablaba de las experiencias alternativas de comunicación que están en los principios de Podemos, Pablo decía siempre mucho una frase que decía, la gente ya no milita en partidos, milita en medios de comunicación, porque el medio que uno decide ver, la radio que uno decide escuchar, el periódico que uno decide leer, digamos que ordena y articula una visión del mundo, le impone un aparato de categorías casi, ¿no? De etiquetas. Uno entiende la vida política y la vida pública en función del relato que recibe de esos medios de comunicación
comunicación, lo que es normal, y nosotros de hecho hicimos una utilización, creo que muy inteligente al principio, de los medios de comunicación, lo que era una especie de tabú para la izquierda también, de ir a los medios del gran capital, de la derecha, etcétera, a debatir con unos personajes con los que no comulgábamos en absoluto, pero que permitieron darnos a conocer y que permitieron que empezara este proceso. Hay una discusión que es muy difícil de tener, que refiere a lo siguiente: si los medios de comunicación son la mejor encarnación de la esfera pública ahora mismo, si es donde se debaten las ideas, si es donde se confrontan los proyectos, si es donde la inmensa mayoría de la población articula sus visiones y sus relatos de lo que está sucediendo, ese espacio debería estar sometido a normas parecidas a las que regulan otro tipo de espacios públicos, claro, incluida la esfera política. Ahora bien, es muy difícil plantear eso, y lo ha sido acá, lo ha sido en Argentina, lo ha sido en España cada vez que ha salido, porque automáticamente se asume o se identifica como un intento de cercenar o de limitar la libertad de expresión. Las leyes de comunicación de Argentina y Ecuador, leyes mordazas, por ejemplo. Claro, en España ha pasado también. En España tenemos un doble problema. Por un lado, tenemos las tasas de concentración de la propiedad más altas de Europa en los medios de comunicación, hasta el punto que son dos grandes grupos mediáticos, uno de propiedad alemana y el otro de propiedad italiana, en última instancia, aunque el gran capital no tiene patria a esos niveles, pero que controlan y amalgaman la inmensa mayoría de los medios privados, y luego un potente sector de medios públicos que sin embargo están totalmente subordinados y dominados por los gobiernos locales, estatales, de turno, que hacen una utilización ideológica perversa de esos medios. Entonces, digamos que hay una doble crítica que debería ser compatible, pero que resulta muy difícil de enunciar, porque automáticamente se asume como un intento más de reducir la libertad de expresión. Los medios públicos deberían estar regidos por una normativa de neutralidad estricta, y los medios privados deberían tener reglas de juego que permitieran que fueran reflejo de la pluralidad y de la heterogeneidad que existe en la sociedad. En la discusión que se dio en América Latina se le incorporó la tercera pata, ¿no?, con los medios comunitarios, asumiendo que es un espacio público en vías de democratización todavía. Es muy difícil plantear esto porque los intereses son muy poderosos al respecto, y porque también, ¿por qué no reconocerlo?, uno encarna también un interés político. No hablamos desde una posición de neutralidad nunca, pero claramente creo que en el camino de democratización social, la democratización de la esfera comunicativa es uno de los grandes retos pendientes. Y me parece que el camino a veces se ha hecho como al revés, ¿no? El caso más emblemático, por lo menos desde acá, siempre con las distancias que tú advertías también, es el caso del diario El País de España, ¿no?, que creo que está haciendo el camino hacia atrás, ¿no? Ha perdido esos contenidos más democráticos, esa defensa de una guía editorial, un compromiso con sus audiencias, esto de que hablo desde un no lugar, de una neutralidad que no existe para nada. Es más honesto decirle a las audiencias: creo en esto, estoy viéndolo así, y eso es lo que defendemos, pero todo lo ocultan en la neutralidad. Yo creo que El País no construyó su mito en la transición democrática pretendiendo ser neutrales, sino pretendiendo ser demócratas. Asumiendo un papel casi de formación. Nosotros decimos a veces que El País fue el intelectual orgánico de la transición. Asumió ser ese espacio de articulación del debate democrático, donde tenían cabida voces diferentes, donde se confrontaban proyectos en función de lo que valían, donde se intercambiaban argumentos, donde se invitaba gente interesante a participar, hasta el punto que hubo dos generaciones, digamos la generación de mis padres y la mía, que crecieron con la idea del País como referente del proceso de democratización que se podía dar en España. No como si fuera neutral, pero sí como que asumía una cierta responsabilidad histórica para configurar esa esfera de debate público. La degeneración del País a lo largo de los años también asume un papel ejemplar o de referente. Es la decadencia del régimen del 78, es la decadencia de la calidad democrática de nuestras instituciones y de nuestra vida pública la que se refleja en última instancia en un periódico que, habiendo perdido gran parte de sus lectores y desde luego casi todo su prestigio, se convierte en un arma poderosa con la que golpear sin disimulo prácticamente a los adversarios políticos para favorecer la opción que en cada momento decide el grupo
Grupo Prisa. Entonces es paradigmático, es sintomático de lo que ha pasado. Y defiende sus inversiones, porque también tiene tentáculos en nuestra región, en América Latina, y en donde tiene más intereses económicos concretos defiende mejor esos contextos sociales, desde sus visiones, básicamente que están más emparentadas con el capital que ya con la política de comunicación en sí misma, ¿no? Claro, la expansión comercial de los grupos editoriales españoles en los años 90 y 2000 generó un monstruo informativo, donde se cruzaban intereses geográficos, sectoriales, industriales, posiblemente legítimos todos ellos por separado, pero el conglomerado que generó fue un monstruo que acabó degenerando la calidad de la información. No nos queda ya mucho tiempo, Pablo, Manuel. No quiero dejar de escuchar algún comentario tuyo, porque también desde América Latina hemos visto con asombro cómo en España se quiere pintar a Venezuela como el gran cuco, ¿no? Y emparentar mucho a Podemos con supuestos financiamientos venezolanos, y eso marcarlos a ustedes como casi como un pecado, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso, Pablo? Bueno, es una operación político-mediática que hay que reconocerlo, que nos ha hecho mucho daño, que ha conseguido generar un símbolo de algo que da miedo, y que a gran parte de la población española, una parte significativa de la población española, consiguieron que funcionara como esa asociación, como el peligro de la degeneración. Hablaba antes del partido del orden. Bueno, pues Venezuela es la idea del desorden, por así decirlo. Sí. Y a continuación se asociaba a nosotros, y ese cóctel ha sido tremendamente exitoso para generar miedo. Yo creo que ahí se mezclan al menos dos cosas. En primer lugar, la pobreza argumental y política de nuestros adversarios en España, que no encontraban otro material arrojadizo que lanzarnos, no lo encontraban en nuestra realidad, porque básicamente reconocían que nuestro diagnóstico de la realidad española era correcto, no nos podían decir que lo que decíamos sobre España era mentira, entonces recurrían a generar un chivo expiatorio y un monstruo que estaba a 9.000 kilómetros para lanzárnoslo a la cabeza. Y en segundo lugar, trasluce pues la pervivencia de una cierta lógica y mentalidad colonial en España, porque solo atribuyéndose, en un país que está desahuciando a cientos de miles de familias, que las deja en la calle, en un país con un 30% de paro, en un país que está expulsando a su generación mejor formada al extranjero, arrogarse esa supuesta posición de superioridad moral que permite calificar y evaluar y juzgar los procesos que se están dando en países hermanos como es Venezuela, es una posición tremendamente arrogante y tremendamente ignorante. ¿Cuánto se ha hablado de Venezuela en España de manera gratuita y únicamente para obtener réditos políticos? Y qué poquito se ha hablado del drama que vive México, qué poquito se ha hablado del golpe en Brasil, qué poquito se ha hablado de realidades del proceso de Colombia, donde mi país ha estado desaparecido, en lugar de alentar, apoyar, ayudar en ese proceso delicado. Qué poquito se hablará de Argentina también. Desde que está Macri más, solo para decir que todo va bien ya y que todo se ha arreglado ya y que nuestras empresas pueden volver a invertir allá. Es ese sesgo neocolonial en las relaciones con América Latina son una de las mayores taras que arrastramos, y para mí, que me dedico a las relaciones internacionales y a la política exterior de España, que vas a Bruselas a cada rato y todo claro, eso. Es el mayor potencial que tiene mi país, es un potencial geopolítico inmenso. El día que abramos un plano de igualdad, de relación con nuestros pueblos hermanos en América Latina, en términos de igual a igual, entre pueblos que se admiran, entre pueblos que pueden cooperar, entre pueblos que se ayudan, como ya se ayudan nuestras poblaciones que han intermigrado por millones en las últimas décadas, España tiene en ese sentido un potencial, un campo casi virgen por delante que no tiene ninguno de nuestros países vecinos europeos. Así que yo espero y deseo que podamos ganar, aunque solo sea para que todas las repúblicas hermanas de América Latina sientan que por fin tienen a alguien que les trata como iguales. Y dicho con total sinceridad, Pablo, cuando se habla más de Venezuela en el contexto español, uno dice: hablen un poco más de ustedes. Totalmente. ¿No? Lecciones las justas. Sí. Lecciones las justas. Sí. España no está, desgraciadamente, para dar lecciones morales ni de calidad democrática a casi nadie. Pablo Bustinduy, Busti iba a decir para simplificar las cosas, eres vasco, eres de origen vasco. De origen vasco, sí, Decía señor. yo por eso al principio terco, ¿no? Claramente. Esa es la idea que se tiene de los vascos, ¿no? Claramente, bueno, terco en el buen sentido de la palabra, somos insistentes porque estamos... ¿Y hablas de Euskadi? No, porque yo nací ya en Madrid, Ah, entonces ya. lo he intentado estudiar por correspondencia, pero
ni siendo muy terco se aprende euskera si uno no está viviendo allá. Euskera. Les reitero el agradecimiento, Manuel. Manuel Canelas y Pablo Bustinduy, acá en Palabra Suelta, a propósito del tercer encuentro ELAP, las fuerzas progresistas de la región y también de España, debatiendo en Ecuador. Como siempre, al final, en Ecuador, bien pronunciado tengo que decirlo, decía que como siempre al final le agradecemos a usted la compañía. Pásela bien.